parece si iniciamos? Adelante. Bueno, pues entonces voy a tomar la palabra primero para hablar acerca de las fallas en rodamientos y después voy a regresar contigo para que nos ayudes a complementar desde el punto de vista de análisis de grasas como tal, ¿de acuerdo? Fenomenal. Pues bien, el tema del día de hoy como tal, pues análisis de grasa, análisis de fallas en rodamientos. Yo me voy a encargar de la parte de los rodamientos y como siempre inicio en cualquier webinar, curso, conferencia en la cual esté dictando, siempre voy a empezar con esta frase, para mí es muy importante. El rodamiento es una pieza de precisión y debe de ser tratada como tal. El rodamiento es una pieza de precisión y debe de ser tratada como tal. Pasa que de pronto se nos olvida, ¿sí? Se nos ha olvidado de que este componente es el que nos ayuda a transmitir las cargas que se están generando en nuestros equipos, son los apoyos dinámicos de la máquina y cualquier cosa buena o mala que esté sucediendo, el rodamiento nos va a hablar. ¿Sí? Él nos va a estar pidiendo ayuda o diciéndonos, ¿sabes qué? Todo va bien acá, no pasa nada. O como les menciono, él es el que nos va a estar diciendo, ¿sabes qué? Fíjate que pues me siento un poco presionado, me siento sobrecargado o de pronto me está pasando ahí corriente eléctrica, varias cosas, ¿no? Aquí el truco es la forma en que nosotros vamos a estar detectando ese lenguaje, ¿sí? A través de las diversas técnicas de mantenimiento que hay en el ámbito predictivo, ¿de acuerdo? O en todo ese umbral tan maravilloso que es el del monitoreo basado en condición, ¿sí? Al final del día, a nosotros nos gustaría que el rodamiento llegue al final de su vida útil, ¿no? Que desarrolle toda su vida, que tenga una larga duración para que nuestras máquinas sean confiables y de esa manera impactar de manera benéfica al negocio, ¿no? Al objetivo principal del negocio donde estamos, ¿de acuerdo? Pero, desgraciadamente, hay cosas que hacen esto imposible, ¿de acuerdo? Tenemos fuentes potenciales de daños en el rodamiento. Y voy a pedirle a todos nuestros participantes, ya sea que me escriban ahí en el chat, que utilicen la casilla de la reacción, de si están de acuerdo o no, o allá en YouTube también que nos pongan. Vamos a identificar algunas fuentes potenciales de daños en rodamientos, ¿sí? ¿Cuáles son las causas o de dónde pueden originar? Lo tenemos aquí. ¿Creen que esto pueda ocasionar un fallo prematuro en el rodamiento? ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos una fijación de una máquina. Recuerden todo el ámbito de las estrategias del mantenimiento de precisión. Si nosotros no procuramos desde un inicio una buena fijación, instalación de nuestras máquinas, bueno, pues esto no nada más es un tornillo que va a estar flojo. ¿Sí? Esto va a impactar directamente a una soltura en la máquina, lo cual a su vez va a impactar directamente a un fallo prematuro en el rodamiento. ¿De acuerdo? En el momento en que se hace algún tipo de trabajo de alineación de maquinarias, necesitamos tener gente experta y me da gusto ver que en este webinar tengo gente dedicada a la alineación de maquinarias, colegas que nos dedicamos a esto y bueno, ellos entenderán muy bien la razón por la cual no es bueno tener este tipo de situaciones en nuestras máquinas. Por supuesto que esto también es una fuente potencial de daño en el prematuro, en el rodamiento. Hablemos del almacenamiento, ¿sí? Quizá no nos hemos planteado o quizá no nos hemos puesto a pensar que un mal almacenamiento del rodamiento también va a impactar directamente en su funcionamiento. ¿Sí? Un rodamiento puede estar dentro de su empaque, dentro de su caja. El personal que lo va a montar no va a darse cuenta que ya tiene una falla prematura en el rodamiento hasta el momento mismo en que la máquina ya esté echándose a andar y que 8 horas después, 12 horas después, empecemos a tener esas deficiencias. Algunas veces es mucho más rápido eso. Entonces, el almacenamiento, por supuesto que es una fuente prematura de daños en el rodamiento. Y bueno, el tema del día de hoy, ¿no? Centrándonos un poco en la lubricación. Y bueno, de aquí habría para sacar cientos de webinars, horas de hablar acerca del tipo de deficiencias y daños que nos pueden estar provocando ahí la forma en que tratamos a nuestros lubricantes. ¿De acuerdo? Hay varias cosas que pueden ocasionar estos daños, ¿no?
Aquí, por ejemplo, esto no es una fuente potencial de daño, esto ya es un daño que se está creando en el rodamiento y de pronto nuestro personal de campo, pues ellos van a buscar la manera de sacar adelante el trabajo, ¿sí? Muchas veces me han preguntado que si el personal que está en campo es culpable de que fallen nuestros rodamientos. Yo siempre voy a defender al personal de campo. Yo fui en algún momento personal de campo, sigo siendo personal de campo. Y bueno, hay veces que nosotros llegamos a las empresas y la forma en que nos capacitaron fue poniéndonos a un lado de un mecánico que ya llevaba 20 años trabajando, haciendo lo mismo y de pronto nos enseñó bien o nos mal enseñó o simplemente nos dijo, fíjate cómo yo lo hago y tú repite lo que yo hago y así es como hemos pasado a enseñarles a los demás. En este caso, la necesidad de tener un buen funcionamiento en la máquina de pronto nos llega a cometer algún tipo de errores, equivocaciones. Estoy seguro que para muchos de ustedes esta imagen no es extraña, quizá algunos en sus plantas las tengan, alguna forma en que pueden estar tratando de bajar la temperatura de esta chumacera, de este soporte, de este pillow block, ¿sí? Para que no provoque un daño mayor, ¿no? Cuando se presenta una falla, además de los impactos obvios, de los impactos evidentes, de los impactos tangibles, ¿sí? Y económicos que trae esta falla, bueno, pues también, y es algo que a mí me gusta mucho siempre mencionar, impacta la moral del personal, ¿no? El personal, cuando hay una falla de rodamientos prematuras, siempre se va a estar preguntando, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué fue lo que hice? Si seguí las instrucciones, seguí los procedimientos que hay en mi empresa, o si no hay procedimientos, es algo que hacía en otra planta, o me lo enseñaron de esta manera, ¿por qué me falla ¿por qué me falló tan rápido este rodamiento? Y es ahí donde nosotros empezamos a buscar algún tipo de historia fantasiosa, ¿no? Quizá a veces echarle la culpa a alguna marca del rodamiento, quizá echarle la culpa a algún trabajo previo que se hizo, ¿sí? Pero de una u otra forma, la moral, el ánimo que tenemos en los técnicos, bueno, pues ahí siempre va en detrimento, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que nosotros debemos siempre de estar revisando como tal, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá. Imagínense, le voy a pedir por favor a Antonio si puedes bajar tu volumen del micrófono. Listo, ya lo tenemos como tal. Bueno, fíjense que una de las cosas que me he dado cuenta, una de las cosas que me he dado cuenta es que de pronto hoy día tenemos ya buenos sistemas de administración del mantenimiento, a través de softwares y softwares que no son nada baratos, ¿sí? Y ustedes lo han de saber. ¿De acuerdo? Se hacen unas grandes inversiones en las empresas, miles, a veces decenas o cientos de miles de dólares para comprar estos softwares y por alguna u otra razón bajamos hasta el nivel de esa pirámide, ¿sí? Donde están nuestros mecánicos de piso, donde están nuestros técnicos de mantenimiento, donde están nuestros especialistas y cuando se presenta un fallo de máquinas, nosotros les pedimos a ellos que nos pongan cuál es la razón de la falla, cuál es la causa del fallo, qué es lo que ellos vieron que provocó el fallo prematuro en mi máquina, ¿sí? Les damos esa gran responsabilidad. Cuando de pronto el técnico de mantenimiento, el mecánico de piso, el lubricador, pues a lo mejor él dice, bueno, ¿en qué me han metido? Yo no tengo la capacidad de decir qué fue lo que falló, o a lo mejor sí, pero no encuentran la palabra o las palabras de cómo manifestar este fallo, ¿de acuerdo? Y en muchas de estas empresas, pues nosotros les dejamos ahí esos espacios en blanco para decirme, dime de qué fue lo que sucedió, dime qué es lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Es ahí entonces, como les decía, cuando empezamos a tener historias ahí fantásticas o cosas quizá no tan adecuadas. Como yo no sé a ciencia cierta qué fue lo que le pasó a la máquina,
Bueno, pues a lo mejor si yo soy eléctrico, le voy a decir, ¿sabes qué? Yo creo que ese fue un mal ajuste del rodamiento, una mala alineación, no lo instalaron de manera adecuada porque ya he visto que no hacen bien su trabajo y voy a culpar al mecánico, ¿no? El mecánico fue el que tuvo la culpa, ¿de acuerdo? Pero de pronto puede llegar también el eléctrico, ¿sí? O también puede llegar otra persona, el mecánico en este caso, y dice, ¿sabes qué? Se amarró la balinera, ¿no? El rulemán, el valero, como dicen aquí en México, y culpa el eléctrico. Y pongo en específico esta palabra porque ustedes bien saben que a mí no me gusta nombrar de este tipo a los rodamientos, aparte porque está en la norma 5593, que nos habla acerca del lenguaje que tenemos que utilizar cuando hablamos de rodamientos. Bueno, pues ahí es donde nosotros tenemos que empezar a transformar y a profesionalizar la tarea que hace el técnico del mantenimiento y la tarea que hacemos en el mantenimiento como tal, no solamente el técnico, aunque parezca absurdo, aunque parezca y digan, oye, pues eso ya es muy exagerado, no. Nosotros somos responsables y sobre todo los que estamos en una posición de mando de transmitir ese conocimiento a nuestra gente que está en el piso. Y entonces, ya que estos dos cuates están ahí discutiendo de a ver a quién le echamos la bolita o a ver si por ahí pasa el instrumentista y a él le mandamos todo, o si por ahí se aparece ese brujo que trae la bolita mágica que nos tiene que decir el día y la hora en que va a fallar la máquina, sí, me refiero al de monitoreo de condiciones, pues a él lo vamos a señalar por qué no nos avisó, ¿no? Y ya cuando se juntan todos ellos en una isla aparte, ¿sí? Lamentablemente, en departamentos aislados, esfuerzos independientes, pues de pronto tenemos ahí a otro tipo de personal, a otro departamento, pues que está analizando toda esa información que ha metido el técnico en su cierre de orden de trabajo, ¿no? Y de pronto llega a fin de mes y dice, oye, tengo que procesar 1000 órdenes de trabajo para sacar una estadística de por qué están fallando nuestros equipos y eso alimentará nuestros KPIs, nuestros tiempos promedio entre fallas, entre reparaciones, nuestra disponibilidad, etcétera, pero sacando solamente de información no tan apegada a la realidad. Y así es como nos estamos conduciendo muchas veces. ¿Quién es el que tiene que analizar la falla? ¿Quién es el responsable de hacerlo? Bueno, yo diría que puede funcionar a diversos niveles, ¿no? El que va a detonar quién lo hace, por supuesto que es la criticidad de nuestro equipo, ¿no? Desde el punto de vista de afectación a la vida humana, afectación al medio ambiente, afectación a la producción, al mantenimiento, al presupuesto, a la reputación incluso de la compañía. Pero vaya, para mí sería esencial que el técnico del montaje, el técnico que está manteniendo el rodamiento, montando el rodamiento, lubricando el rodamiento, ellos tengan las habilidades necesarias, al menos para detectar cuáles son los modos de fallas que él está viendo, porque él es el que está montando el rodamiento, él es el que está desmontando el rodamiento, es el que tiene el primer acercamiento con lo que sucedió. Obviamente ya cuando tenemos fallos más críticos, catastróficos, impactos en dineros, etcétera, en todo lo que ya mencioné en esa matriz de criticidad, bueno, pues entonces sí ya se ve la necesidad de formar un equipo multidisciplinario para realizar un análisis de causa raíz, apoyado y sustentado por un análisis de fallas en rodamientos y análisis de fallas o análisis de lubricantes, por supuesto. Lo que me he percatado en estos años es que muchas veces esos análisis de causa raíz, esos ACRs, no llegan a un nivel específico para detectar cuál es la fuente, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Normalmente, pues analizan en primera instancia el sistema, a lo mejor tenemos ahí un motor, un acoplamiento, un reductor o bomba, y se dan cuenta que lo que falló es el reductor o es la bomba, y se dan cuenta de pronto que lo que falló ahí fue el rodamiento, y hasta ahí nos dejamos el análisis, ¿no? Y nuestro ACR finaliza con causa de fallo el rodamiento, ¿no? Y entonces ahí ya se desprenden tareas de cambia otra marca o reemplázalo de manera más frecuente, a lo mejor se detonan tareas preventivas para que no nos vuelva a suceder eso. No, aquí lo que tenemos que hacer es ir más allá, a veces ir a sacar esa evidencia que está en la basura, ¿sí? Porque me ha tocado participar en muchos análisis de causa raíz
¿sí? Y me llaman como especialista del rodamiento. Y mi primera pregunta es, bueno, ¿dónde está el cadáver? ¿Dónde está el rodamiento? Y se quedan viendo los unos a los otros y dicen, oye, pues es que ya está en el scrap, ya está en la basura, ya lo tiramos. Entonces, estamos tirando la evidencia fundamental de qué fue lo que le sucedió a nuestra máquina. Entonces, ¿quién tiene que analizar la falla? Bueno, pues tiene que ser a través de los diversos niveles de nuestro organigrama de mantenimiento. Desde el que lo monta, desde el que lo lubrica, el supervisor tiene que saber cuáles son los modos de fallas en el rodamiento, el planeador tiene que saber cómo están fallando sus rodamientos, qué es lo que les están pasando. La cabeza, la estrategia de mantenimiento, pues debe de tener la gente confiable para que sepan identificar esos fallos. Fíjense que hasta antes de 1994 no había un proceso adecuado de identificación de fallas o modos de fallas en el rodamientos. No quiere decir que no había información, de hecho teníamos bastante información, solamente que estaba dispersa. Es decir, si yo soy fabricante de lubricantes en esos años, solamente iba a hablar de los fallos en rodamientos causados por lubricantes en un primer nivel. Si yo era fabricante de un motor eléctrico, yo te iba a dar a conocer cuáles son los fallos que se provocaban en un rodamiento en mis motores eléctricos. Y así, pero en el 94, en la década de los 90, se reúne un grupo, ¿sí? Se forma un grupo ISO compuesto por especialistas, fabricantes de rodamientos, de lubricantes, de maquinaria, equipo original, y ellos empiezan a tratar de crear una norma en la cual estén contenidos los principales modos de falla o que nos digan de qué modo puede fallar un rodamiento. ¿Sí? La clasificación del modo de falla de los rodamientos, establecida por la norma ISO 15243, la cual vio luz en 1995 y a lo largo de todos esos años ha tenido algunas modificaciones. La última gran modificación fue en el año 2017. Bueno, pues esta norma se basa principalmente en las características visibles. Es una de las normas, a mi parecer, más nobles, porque dice que a través de observar el daño en el rodamiento, nosotros podemos probablemente localizar la causa raíz del problema, identificando el mecanismo de falla. ¿Sí? El análisis de cada característica es necesario para determinar de manera confiable, ¿sí?, la causa raíz de la falla del rodamiento. Ahora bien, es justo decir que debido a que más de un mecanismo de falla puede causar efectos similares en las superficies del componente, ¿sí?, tenemos que observar esa descripción o tenemos que describir la apariencia de qué es lo que está sucediendo y relacionarlo con los parámetros de operación de la máquina. ¿A qué me refiero esto? Porque una descripción de la apariencia por sí sola a menudo es inadecuado para determinar la causa raíz del fallo. No nada más, seguramente ustedes también, al igual que yo, están en varios grupos técnicos de WhatsApp, ¿sí? Y de pronto a mí me toca ver muchas veces que me lanzan ahí al público, al grupo, una fotografía y sale un montón de conjeturas de personas diciendo, es que eso fue por una falta de lubricación, es que eso fue por una viscosidad no adecuada, es que esto fue por una mal montaje, etcétera, etcétera. La gran mayoría siempre se va hacia el lado de la lubricación. Lo que les quiero comunicar es que con una sola imagen es muy difícil encontrar la causa raíz del problema. Podemos aventurarnos a decir diferentes modos de fallo, pero una causa raíz del problema como tal hay que tener mucho cuidado. La norma ISO 15243 en su edición 2017, ¿sí? Bueno, pues ella nos dice que hay 6 modos en los cuales un rodamiento puede estar fallando. Vamos a tener la fatiga. La fatiga, bueno, pues es causada por esfuerzos cíclicos, ¿sí?, en las superficies de contacto del rodamiento, es decir, entre pistas de rodadura y elementos rodantes. La fatiga se va a manifestar de manera visible como un cambio en la estructura del acero, es decir, a un nivel micro, por dentro la estructura del acero le va a estar pasando algo, pero también como desprendimiento o pérdida de material de la superficie. Eso es a nivel macroestructural.
¿de acuerdo? Esta fatiga está subdividida en subsuperficial y como su nombre se indica, por debajo de la superficie, ¿sí? Aquí tendremos que remitirnos a la teoría hertziana, la teoría de contactos hertzianos. Estamos hablando de cargas cíclicas, de esfuerzos repetidos en la estructura del acero, donde se está produciendo un cizallamiento, ¿sí? Este cizallamiento por dentro de la estructura del material, ¿sí? De la pista de rodadura, va a originar microgrietas hasta de 100 micrones de profundidad. ¿De acuerdo? Esto va a depender mucho de la carga que se le esté aplicando, de la temperatura de operación, de la limpieza que se haya tenido y por supuesto de la lubricación que se esté utilizando. ¿De acuerdo? Después, al paso del tiempo, pues se van a generar microfisuras, ¿sí? Debido a las inclusiones que se están provocando en el acero. La fatiga superficial o iniciada en la superficie, bueno, pues esto es causada por el deterioro de la superficie, ¿sí? Hablamos de que el espesor de la película lubricante ya es demasiado pequeño, ¿sí? Ya no tenemos un buen espesor de película lubricante, ya sea esto causado por una selección incorrecta del lubricante, por insuficiencia o por escasez de lubricante como tal. Y no nada más eso, ¿eh? Puede ser también porque hay una elevación en la temperatura de operación de la máquina. Quizá hubo una sobretensión, quizá hubo una sobrecarga, quizá está desalineada el equipo, ¿de acuerdo? Quizá hubo un mal acabado superficial de los componentes adyacentes y puede estarme provocando esta elevación de la temperatura que va a afectar a la disminución de la película lubricante, creando esa fatiga superficial, ¿de acuerdo? Después venimos con el desgaste. El desgaste, bueno, pues el desgaste es la eliminación progresiva del material de la superficie, ¿sí? Resultante de la interacción de dos superficies en contacto, ya sea que estén deslizándose o que estén rotando, ¿de acuerdo? Durante su servicio como tal. ¿Sí? El desgaste está categorizado de dos maneras. Tenemos el desgaste abrasivo, ¿sí? Desgaste de partículas o abrasión de tres cuerpos, ¿sí? Es la eliminación de material debido a un deslizamiento en presencia de partículas duras. Al ser este un proceso muy acelerado, las superficies de rodadura normalmente van a cambiar de color, se van a poner opacas y van a tender a ponerse más oscuras, ¿sí? Hasta cierto punto. Aunque cuando las partículas abrasivas son muy finas, ¿sí? Cuando las partículas abrasivas son muy finas, lo que van a crear en primera instancia es un efecto espejo, un pulido superficial, ¿sí? Eso va a dar como resultado un acabado, una superficie muy brillante. Hay veces que la persona de monitoreo de condiciones detecta este problema y para la máquina, y cuando sacamos el rodamiento y lo cortamos para ver qué fue lo que tenía, pues de pronto no vemos nada, vemos el acero bien brillante, bien brilloso, y el problema es que estamos acostumbrados a que si el personal de vibraciones nos dice que hay un daño, queremos sacar el rodamiento casi deshecho ya para decir, oye, este de vibraciones sí está haciendo bien su trabajo, cuando no. ¿No? De pronto puede estar sucediendo este problema, adelantamos este problema, tener una detección muy temprana quizá de este problema y bueno, ya tener este desgaste como tal. ¿De acuerdo? El desgaste adhesivo, bueno, aquí se caracteriza por una transferencia de material de una superficie a otra, pero hay un calor, ¿sí? Generado por la fricción, ¿sí? Y a veces también puede haber un templado o un endurecimiento de la superficie. Esto va a producir una concentración de esfuerzos focalizadas, lo cual puede provocar o hay un gran potencial de agrietamiento o desconchado en las áreas de contacto. ¿Vale? Puede ser, ocurre quizá porque hay condiciones inadecuadas de lubricación y cuando hablo en este caso condiciones inadecuadas de lubricación puede ser porque le faltó lubricante a mi rodamiento o porque tuvo demasiado lubricante, ¿de acuerdo? Otra de las causas también por las cuales yo puedo tener este desgaste adhesivo en el rodamiento es, por ejemplo, cuando el rodamiento está muy poco cargado. Por ejemplo, aquellos que nos están escuchando y que de pronto hacemos pruebas en vacío de nuestros equipos, pones el motor a trabajar después de hacerle una reparación y ya lleva 4 o 6 horas trabajando en vacío y la gente lo está midiendo en vibraciones y temperatura y dice que todo va bien, pero ese rodamiento al estar muy poco cargado, al no tener una carga mínima requerida, bueno, pues puede presentar
a posteriori este tipo de daño. ¿De acuerdo? La corrosión, bueno, pues la corrosión es el resultado de una reacción química en las superficies metálicas. ¿De acuerdo? Y está clasificado o está dividido en corrosión por humedad cuando los componentes del rodamiento están en contacto con humedad o medios agresivos, por ejemplo, agua o algún tipo de ácido, ¿de acuerdo? Tiene lugar la oxidación o herrumbre dependiendo del material o de los componentes del rodamiento. Por ejemplo, si es el acero propio como tal o si es algún tipo de componente material blando, ¿no? Metal amarillo, a lo mejor algún bronce, algún latón, en el mismo rodamiento o incluso en la maquinaria como tal. Esto va a producir picaduras en las superficies de rodadura o comúnmente como las conocemos como un pitting y finalmente se va a producir un desconchado o una gran pérdida de material de la misma superficie. La corrosión, por fricción, ¿sí? La corrosión por fricción, bueno, pues tiene varios nombres, ¿no? Tú la vas a encontrar como corrosión de contacto, la vas a encontrar como tribocorrosión, la vas a encontrar como tribooxidación, en fin, diferentes literaturas tenemos ahí diferentes nombres, pero nos referimos a la reacción química activada por micromovimientos entre las superficies de contacto, ¿sí? Bajo ciertas condiciones de fricción y de carga, ¿de acuerdo? Estos micromovimientos provocan la oxidación de las superficies y el material que se va liberando se vuelve visible, ¿sale? Algunas veces en forma de óxido ferroso, un polvo rojizo muy fino, ¿sí? Que va a provocar esa deficiencia. O también puede ser como pérdida de material en una o ambas superficies de contacto, ya sea en el aro exterior o en el aro interior, dependiendo de dónde tenemos este problema. A lo mejor tenemos un eje abajo de sus dimensiones, a lo mejor tenemos un alojamiento chumacera arriba de sus dimensiones, y bueno, se va a provocar este tipo de corrosión por rozamiento. Y no se resuelve agarrando un objeto con punta y estar picoteando el eje, no se resuelve estarle poniendo algún tipo de adhesivo al rodamiento para que pegue o para que ajuste, ¿de acuerdo? El otro tipo de corrosión por fricción es la vibrocorrosión, ¿de acuerdo? O como muchos de nosotros la conocemos como el falso Brinell, ¿de acuerdo? Ocurre con mayor frecuencia en las áreas de contacto entre el elemento rodante y la pista de rodadura que están mayormente cargados, ¿vale? En rodamientos que no se están moviendo, ¿sí? Rodamientos que están estáticos, ¿sí? Debido a estos micromovimientos o contactos elásticos bajo vibraciones cíclicas, bueno, pues dependiendo de las intensidades de esta vibración, ¿sí? Las condiciones de carga, la lubricación, ¿sí? Se van a formar depresiones en las pistas de rodadura, lo que en su mayoría o en su gran mayoría, pues eso también va a conducir a la corrosión. Esto principalmente debido porque el lubricante al no estar en movimiento, al no estar dinámico, bueno, pues no va a crear una buena película lubricante y no va a proteger de manera adecuada el componente, ¿de acuerdo? Y esto va a generar o va a degenerar, mejor dicho, en un desgaste abrasivo resultante, ¿de acuerdo? Tenemos la erosión eléctrica. La erosión eléctrica es el cambio a nivel microestructural de manera muy puntual, ¿sí? Y la remoción de material en los puntos de contacto de las superficies causadas por el paso de corriente eléctrica, ¿sí? La erosión eléctrica como tal está dividida de dos formas, ¿no? Tenemos la corriente excesiva. Ojo, mucho ojo cuando estemos revisando nuestros modos de falla. Hay algunas literaturas donde manejan voltaje excesivo, en este caso lo adecuado es corriente excesiva. Y bueno, cuando el voltaje eléctrico entre los anillos de los rodamientos y los elementos rodantes excede el umbral de su valor de aislamiento, una corriente eléctrica va a pasar de un anillo del rodamiento al otro a través de los elementos rodantes, a través de la película lubricante. ¿Sí? Y en estas zonas de contacto entre las pistas de rodadura y los elementos rodantes se va a producir una descarga, un disparo ahí concentrado, ¿sí? Que va a provocar un gran calentamiento en ese pequeñísimo punto en un intervalo muy corto de tiempo. ¿De acuerdo? Esto va a provocar que las áreas que estuvieron en contacto, donde estuvo pasando este gran voltaje, bueno, se fundan y se solden, ¿sí? Entre sí, generando un pitting eléctrico o una picadura,
¿De acuerdo? Puede ser nada más en un solo elemento rodante y en una pequeña superficie de rodadura. No es necesario que en todos los elementos rodantes se forme este tipo de picking. Al contrario de lo que pasa en la fuga de corriente. ¿Sí? Aquí, cuando hay una fuga de corriente de baja intensidad, ya sea de capacitiva o inductiva, generalmente es más capacitiva, el rodamiento se vuelve un capacitor como tal, se van a desarrollar cráteres que están muy cercas unos del otro, ¿vale? Y son del tamaño muy pequeño, micrómetros, son bien pequeñitos. ¿De acuerdo? Esto sucede incluso si la intensidad de la corriente es relativamente baja, pero aún así hay una latencia. ¿Sí? Dependiendo del tiempo que ha estado transcurriendo este efecto, se puede desarrollar un acanalado o algo que llamamos fluting eléctrico. ¿De acuerdo? Debido a que la corriente pasa a través del punto o elipse de contacto en rodamientos de bolas o de la línea de contacto en rodamientos de rodillos. ¿De acuerdo? Estas estrías se pueden encontrar en los caminos de rodadura como tal, ¿sí? Del lado interior o del lado exterior, se pueden encontrar en los elementos rodantes cuando son rodillos, pero no se van a encontrar en los elementos rodantes cuando son bolas, ¿sí? Cuando son esferas. Ahí lo que va a pasar es que va a haber un cambio en la coloración del elemento rodante, se van a poner oscuras, ¿sí? Se van a decolorar, ¿sí? Con tonalidades oscuras, gris oscuras, negrizas, etcétera. ¿Sí? Otra de las cosas que va a pasar también es que la grasa va a presentar un daño, ¿de acuerdo? Va a presentar una decoloración negra y va a haber una consistencia endurecida, ¿de acuerdo? Se va a degradar ahí la grasa como tal. Tenemos también la deformación plástica, ¿sí? Se trata de una deformación permanente, irrecuperable, y se produce cuando se supera el límite elástico del material, básicamente. ¿Sí? Normalmente puede ocurrir de dos maneras. A una macroescala, donde la carga de contacto entre el elemento rodante y la pista de rodadura provoca una deformación sobre una gran superficie del camino de rodadura del rodamiento. Pero también se puede provocar a una microescala, ¿de acuerdo? Donde un objeto extraño se desplaza entre el elemento rodante y la pista de rodadura, queda anidado en el lubricante. Al lubricante le encanta ahí tener los contaminantes, ¿de acuerdo? Y produce unas indentaciones, ¿de acuerdo? Esta deformación plástica, bueno, pues va a crearse una sobrecarga. ¿De acuerdo? Esto puede ocurrir mientras el rodamiento está estacionario. Esto es más común, ¿de acuerdo? Que el rodamiento cuando presenta sobrecarga esté quieto, ¿sí? No esté girando. Aunque también se puede provocar mientras gira. Eso ya no es tan común en este punto, en este modo de falla de sobrecarga. La sobrecarga de un rodamiento estacionario, bueno, se produce por cargas estáticas, cargas de choque, cargas de impacto, lo cual conduce a una deformación plástica en el contacto del elemento rodante y los caminos de rodadura. A esta deformación, a esta abolladura, le vamos a llamar verdadero Brinell. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos falso Brinell y tenemos verdadero Brinell, solamente que las causas que los originan son totalmente distintas. ¿De acuerdo? Se pueden generar también estrías acá en los caminos de rodadura, ¿sí? De los rodamientos. Aquí lo que va a ocasionar es que se van a formar en posiciones o distancias igual a la que están cada uno de los elementos rodantes. Y estoy hablando del abuso de la fuerza bruta al momento de montar el rodamiento, cuando nuestros técnicos de mantenimiento montan el rodamiento bendiciéndolo. Ya sabes, ¿no? Le pegan arriba, abajo, a un lado, al otro, y así es como lo van metiendo. Bueno, ahí pueden provocar una sobrecarga. Estamos hablando de cuando tienes una tuerca de fijación, en lugar de utilizar una llave de impacto o una llave de gancho, bueno, pues utilizan un cincel y le están golpeando ahí a la tuerca para estar montando ese rodamiento. Estamos hablando cuando hay una desalineación, ¿de acuerdo? El otro tipo de modo de falla son las indentaciones. Aquí están totalmente relacionadas con el ingreso de partículas contaminantes, ¿no? Cuando hay un ingreso de partículas en exceso, se forman estas abolladuras o estas indentaciones en las pistas de rodadura, puede ser en los caminos de rodadura o en los mismos elementos rodantes. El tamaño y la forma de estas muescas, ¿sí? Va a depender de la naturaleza de la partícula, del material de esta partícula. Pueden ser partículas blandas, por ejemplo, fibras, elastómeros, plásticos, madera. Pueden ser partículas de acero,
¿sí? Provenientes del mismo rodamiento al momento de golpearlo o de algún elemento que hay dentro de la máquina, un engranaje, por ejemplo, ¿sí? O también pueden ser por partículas minerales duras, ¿sí? Por ejemplo, partículas de arena, sílice en el aceite como tal, ¿de acuerdo? El último punto es la fractura. Y bueno, las fracturas inician y se propagan cuando se exceden los esfuerzos de tensión del material. La fractura es el resultado de una grieta que se va a propagar completamente a través de una sección del rodamiento, del componente. Y la fractura está categorizada de tres maneras. Primero, la fractura forzada, la cual se debe a esta concentración de esfuerzos, ¿sí? Y es causada por un esfuerzo focalizado, por ejemplo, por un impacto, ¿no? Por un golpe. ¿Sí? No necesariamente le tienes que estar pegando directamente al rodamiento. Por ejemplo, si estás cerrando una máquina, si estás armando un equipo, o sea, a lo mejor la tapa de ese equipo es lo suficientemente pesada, ¿sí? O a lo mejor pasa algo ahí que esa tapa no sella o no cierra completamente y tienes que utilizar ahí unos mazos para golpear a la tapa para que se vaya cerrando en el equipo. Eso también puede provocar este tipo de fracturas, ¿de acuerdo? También puede ser, por ejemplo, cuando un eje está arriba de sus dimensiones, o cuando una chumacera, por ejemplo, los tornillos de la tapa no les das el torque adecuado, ¿de acuerdo? Utilizas a la persona apretadora de tornillos oficial de tu planta y pues esta persona llega y todavía pone ahí tubos y hace palancas para apretar de manera muy fuerte estos tornillos, puede provocar este tipo de fracturas. La fractura por fatiga, bueno, pues es el exceder con frecuencia el límite de resistencia a la fatiga bajo condiciones de flexión, de tensión o de torsión, ¿vale? Una grieta se inicia en el punto de tensión y se propaga sobre la parte de la sección transversal del componente, lo que finalmente resulta en una fractura forzada. Esta fractura por fatiga normalmente se va a presentar en los aros o en las jaulas, ¿de acuerdo? Es donde vamos a tenerla. Por último, el agrietamiento térmico es causado por el calentamiento por alta fricción debido al movimiento de deslizamiento, ¿sí? Las grietas suelen aparecer en un ángulo recto con la dirección de deslizamiento o giro del componente, ¿sale? Los componentes o el acero, el material del rodamiento son generalmente sensibles al agrietamiento térmico debido al endurecimiento localizado de las superficies en combinación con el desarrollo de un alto esfuerzo de tracción residual. Por ejemplo, tú tienes dos rodamientos apareados de contacto angular en una bomba, y esos rodamientos, si no están bien lubricados, cuando están girando, en la pareja de rodamiento se puede generar ahí una gran fricción y entonces puede crearte este tipo de agrietamiento térmico como tal. ¿De acuerdo? De una manera muy escueta, muy rápida, hablé de los 6 modos de falla que puede tener un rodamiento. Atención, son modos de falla. Las causas que provocan estos modos de falla pueden ser diversas. Y centrándonos y para darle pie a mi colega a Jorge, bueno, pues aquí solamente quisiera yo dividir y fijarme específicamente en el tema de lubricación. Cuando vemos modos de falla originados por lubricantes, bueno, pues nosotros vamos a, o por lubricación, nosotros vamos a hablar de dos tipos. De primer nivel, que son los de la causa raíz, la causa raíz está en la lubricación, y el segundo nivel, que provocan un efecto nocivo en el lubricante. Entonces, cuando tú tienes una fatiga del rodamiento, ya sea subsuperficial o superficial, bueno, la gran mayoría de los casos nosotros podemos encontrar la causa raíz en la lubricación, en la inadecuada lubricación. No 100%, pero los estudios nos indican que la gran mayoría de veces así va a ser. Lo mismo va a pasar con el desgaste. Cuando es abrasivo o cuando es adhesivo, bueno, tenemos que voltear a ver el lubricante, ya sea que esté contaminado, ya sea que falte, ya sea que no esté, que sea mucho, ya sea que no sea el adecuado. La deformación plástica, cuando hay indentaciones, aquí es más que nada porque el lubricante como tal, pues es el medio que va a contener todas estas partículas de contaminantes en nuestra máquina. La fractura, principalmente por agrietamiento térmico, ¿sí? Todos estos ahí es donde tenemos que buscar a ver como causa raíz el lubricante. Y como efecto, ¿sí?
en el lubricante, bueno, pues vamos a tener la corrosión por fricción. El que tus ejes estén abajo de dimensiones o arriba de dimensiones va a tener un efecto nocivo en el lubricante, lo cual va a provocar un fallo prematuro. La erosión eléctrica, ¿sí? Esa fuga de corriente o esa corriente excesiva va a causar una afectación drástica en el lubricante, la deformación plástica, la sobrecarga, las máquinas desalineadas, los golpes que le damos al rodamiento, bueno, pues van a tener ahí un efecto en la lubricación como tal, no como causa raíz del problema. Ojo, acuérdense que el lubricante es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Y por último, pues la fractura, ya sea por fatiga o ya sea por fractura forzada, bueno, eso va a tener también un efecto nocivo en el lubricante como tal. ¿De acuerdo? Voy a dar paso a Jorge para que él pues entre con la segunda parte de este webinar. Adelante, Jorge. Vamos a ver. Creo que no te estamos escuchando, Sí, Jorge. ahora sí, ahora sí. Listo. Genial, gracias, Ale. Siempre lo digo, siempre aprendo algo nuevo contigo. Todas las veces que das una charla me encanta y siempre aprendo algo nuevo. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo que es la grasa como tal y vamos a derivar en el análisis de grasa, que si bien decía hace un momento, es la hermana pequeña del análisis de aceite que nadie quiere ver, ¿no? Es un tema que pues un poco difícil de tratar en algunos casos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lubrica la grasa un rodamiento? Esa es la pregunta principal, ¿no? Entonces, para eso, vamos a irnos un poquito a lo que es la grasa como tal. La grasa no es más que un aceite que tiene una composición típica, aceite más aditivos, que adicionalmente tiene un medio de transporte, que es el espesante. Ahora, pues hay diferentes tipos de grasas que pueden tener diferentes tipos de aceites, que pueden ser, además de minerales, sintéticos y vegetales, pueden tener una concentración diferente, al igual que la concentración y forma de los aditivos. Los aditivos se añaden a la grasa, ya sea en forma de polvo, partículas muy pequeñas por debajo de la micra, o en forma de tabletas también, unas tabletas que parecen chocolate, más o menos de ese tamaño, pues una forma de añadir el lubricante de cuando se formula la grasa. Vale, entonces, yo vengo recogiendo información desde el año 2003 en diferentes tipos de industria y hago una pregunta típica siempre que estoy con algún cliente y le pregunto cómo selecciona el tipo de grasa en su industria en concreto. Y miren estos datos que son realmente importantes porque luego nos centramos en los modos de fallo, como bien decía Ale, o en los problemas que se suscitan alrededor de la grasa. Entonces, alrededor de un 22%, un 22% de la gente que trabaja con grasa utiliza las especificaciones del fabricante del equipo. ¿Vale? Es decir, el fabricante del equipo le dice utiliza este tipo de grasa en concreto. Un 32% utiliza las recomendaciones del proveedor del lubricante. En muchos casos es lógico, pues la máquina es muy antigua o el rodamiento no se conoce qué tipo de rodamiento es en concreto, las recomendaciones de grasa, y nos basamos en las recomendaciones del proveedor del lubricante, ¿no? Que nos dice utiliza este tipo de grasa. Y un 35% utiliza la grasa de siempre. Esto quiere decir en muchos casos, no en todos, en muchos casos, que los problemas se vienen arrastrando y se desconocen, vivimos con los problemas de tal manera que son es un hecho habitual en la empresa. Y lo vamos a ver en un caso un poco más adelante relacionado con este ámbito de la grasa. ¿Qué es lo que ocurre en la formulación de la grasa? Para mucha gente que trabaja en el ámbito de la formulación de la grasa, el hacer una grasa, más que una ciencia, es un arte, porque hay que tomar en cuenta muchas características que queremos darle a la grasa. ¿Cómo es la grasa? La reología de la grasa, el tipo de rodamiento componente al que está enfocado, la tribología, es decir, el análisis de la fricción, cómo va a impactar esa grasa en la fricción de los componentes móviles, la química de la grasa, que en este caso está relacionado un poco con el medio ambiente. Hay grasas en este momento que a partir del 2023 van a dejar de producirse simplemente por el hecho de que tiene un efecto nocivo en el medio ambiente. Y luego, lógicamente, ¿cómo es esa grasa? ¿Qué color queremos darle grasa y cuánto cuesta? Formular una grasa, lógicamente, no es barato, no
es barato. Dentro del proceso de formulación de grasa como tal, se añade, cuando hablamos de una grasa simple, un hidróxido de metal más un ácido graso. Y como resultado de esta combinación de estos dos elementos, se expulsa de la formulación jabón y agua. Y aquí es donde nace uno de los primeros problemas en mantenimiento en equipos que utilizan la grasa como tal. Entonces, ¿cuál es ese problema? Primero, el agua, esta agua de proceso de la elaboración de grasa, si el proceso es si estamos hablando de una elaboración de una grasa de baja calidad, esta agua tiende a quedarse dentro de la grasa, atrapada dentro de la grasa. ¿Vale? Y puede ser que sea un error en el batch de producción. No necesariamente estamos hablando de grasas de mala calidad, sino un mal proceso durante la producción de un batch en concreto. ¿Vale? El agua, pues lo que hace es impedir la lubricación como tal. Luego veremos un poquito más adelante qué es eso. Y otro problema relacionado con la formulación de la grasa es que cuando se genera la grasa, cuando se formula la grasa, hemos dicho, se expulsa jabón. ¿Vale? El jabón propio del hidróxido con el que estamos trabajando. Y el problema es que un exceso de jabón en esa grasa genera una polaridad que impide que los aditivos, que son los que en algún momento van a lograr la lubricación entre el rodamiento y la pista, formen una película y se genera un contacto metal con metal. No es que la grasa sea mala, no es que el elemento, el aditivo como tal sea malo, pero un exceso de jabón en este caso impide que esos aditivos entren en contacto, entren y separen creen la película entre el rodamiento y la pista. Entonces, ¿qué ocurre? Y esta pregunta es una pregunta típica cuando vemos un fallo de rodamiento debido a lubricación precisamente. ¿Qué ocurre si no hay aceite, espesante o aditivos? Esa es la pregunta, porque los rodamientos cuando fallan porque algo de esto o alguno de estos tres no ha sido capaz de prestar los servicios o las características necesarias para lograr la lubricación. Y este es un dato muy importante. Muchos fabricantes de rodamientos manejan este dato. 50% de los rodamientos lubricados con grasa se reemplazan debido a un desgaste prematuro, es decir, que no alcanzan su vida en servicio completa, no llegan a completar la vida en servicio. Es decir, 1 de cada 2 rodamientos que se produce, que se fabrican precisamente para reemplazar uno que no ha alcanzado su vida en servicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese 90%, 90% de rodamientos? Estamos hablando en el caso del rodamiento de bolas, que no alcanzan su vida esperada. ¿Vale? Y el análisis de grasa, como muchas otras herramientas del mantenimiento predictivo, es capaz de decirnos cómo falla esa grasa y el efecto que tiene el rodamiento. En este caso estamos buscando el modo de fallo, que bien habló Alejandro hace un momento, y cómo detectar ese cambio, esos cambios químicos y físicos que pueden estar ocurriendo en la grasa, y nos referimos a un par de parámetros críticos dentro del análisis de grasa como tal. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar a lo que es el análisis de grasa. ¿Qué es lo que se puede analizar con la grasa, de la grasa en el laboratorio? Primero nos centramos en unos análisis primarios. Los análisis primarios, cuando hablamos del análisis de grasa, tienen una relación directa con el costo del análisis de grasa. Es decir, un análisis de grasa de análisis primarios es relativamente económico. ¿Y qué nos puede descubrir? ¿Qué indicadores nos da el análisis primario de la grasa? Pues nos puede decir, entre muchas otras cosas, el tipo de base de la grasa, el aceite base, nos puede decir el tipo de espesante. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una grasa que tiene litio y calcio en una concentración X, y nos puede dar pautas del tipo de aditivos con el que estamos trabajando. Esa puede ser una grasa, por ejemplo, extrema presión, porque tiene un aditivo extrema presión. Adicionalmente, ¿qué nos dice el análisis de grasa? Nos dice cómo se está comportando nuestro rodamiento desde el punto de vista de desgaste. 310 partes por millón de un elemento como puede ser el cromo, ¿es mucho o es poco? ¿Vale? Entonces, precisamente con estos resultados, vamos a las tablas que nos dijo Ale en la norma ISO, y podemos encontrar e identificar el tipo de modo de fallo del que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, hablamos de un tipo de análisis en el que se nos determina elementos metálicos de desgaste de
tamaño pequeño, inferior a 7 micras, y elementos de desgaste de tamaño superior, bueno, superior, elementos de desgaste mayores a 1 o 2 micras, ¿vale? Entonces estamos hablando de dos tipos de tamaños en este caso, de desgastes ferromagnéticos que son capaces de detectar, son capaces de ser detectados por el análisis de grasa. Adicionalmente, lógicamente, podemos determinar todos aquellos contaminantes, ya sea silicio, de polvo atmosférico, de sellos, ya sea agua, pero cuando hablamos de agua tenemos que retroceder un poquito y decir nuevamente que el agua puede estar contenida en la grasa nueva, ¿vale? Entonces, ese es un problema de una selección inadecuada o de un control de calidad inadecuado en la grasa, porque el agua, hemos dicho que puede estar presente debido a formulación. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los problemas típicos desde el punto de vista de la grasa? Y mira, este es un análisis que ya os digo, vengo haciendo desde 2003 con más o menos 18.000 y algo muestras, 17.000 muestras de grasas analizadas en laboratorio. La dispersión es muy grande, no tenemos un elemento, un tipo de problema que sea el problema característico por el cual las grasas fallan en los rodamientos. Yo muchas veces he estado en presentaciones de gente que dice la contaminación es el problema principal por la cual las grasas fallan, o la oxidación es el problema principal. Pues mira, yo tengo una base de datos de más o menos 17.000 muestras donde soy capaz de ver el tipo de fallo. ¿Cuál es el problema? Incompatibilidad del espesante es uno de los principales problemas. La pérdida de aditivación. Cuando no hay aditivos, no se logra la separación de la pista con el elemento rodante y hay un contacto metal con metal. Contaminación con sólidos y agua, pues precisamente uno de los principales problemas clasificados dentro de ese grupo. Sangrado del aceite. Cuando el aceite contenido en la grasa se separa, no os olvidemos que hemos dicho que la grasa no es nada más que un aceite, aditivos y un espesante, pues puede existir debido a un proceso, a diversos tipos de procesos o fallos en el componente, un sangrado de ese aceite. Y así tenemos una serie de elementos que son los problemas típicos y clásicos por los cuales una grasa puede fallar y por consiguiente el rodamiento puede sentir ese efecto nocivo del fallo de la grasa. ¿Vale? Si lo vemos desde otro punto de vista, si clasificamos el tipo de fallo como tal, y en la parte de la derecha tengo algunas características típicas relacionadas con el modo de fallo. Es muy común ver, y yo lo veo muchas veces en nuestros países, en Sudamérica, que cuando se quiere calentar el rodamiento para instalarlo, se lo calienta en un baño de aceite. Lógicamente no es aceite nuevo, ¿no? Esto, Ale, me puedes corregir si estoy equivocado, pero yo he visto 1.000.000 de veces que se calienta el rodamiento en aceite sucio, ¿no? Con lo cual, lo único que estamos haciendo es meter una contaminación ajena al rodamiento de cualquier cosa que puede existir en ese aceite. Son una cantidad de aceites, pues de todo, habrá de todo ahí, con el efecto consiguiente que puede tener ese líquido, ese aceite, ese fluido en la formulación de la grasa. ¿Vale? Otro problema que mencionamos en este caso, por ejemplo, es la incompatibilidad o el volumen de grasa inadecuado. El espesante, el tipo de aceite, la selección inadecuada y una serie de factores que hacen que una vez más nos enfoquemos en un modo de fallo en concreto. ¿Vale? Y ya os digo, esto pues tengo una base de datos de 17.000 muestras con las cuales hemos ido sacando información para precisamente atacar los problemas directamente ahí. Entonces vamos a mostrarles ahora un caso de estudio juntando las dos cosas, lo que hemos visto, el tema de rodamientos y grasas, que tuvimos hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, un cliente me decía, ¿por qué algunos de mis rodamientos funcionan a mayor temperatura? Están trabajando pues 10 grados por encima de lo que el resto del conjunto de rodamientos funciona habitualmente, ¿no? Entonces, la pregunta que él le dice, ¿cuántos tipos de grasas tienes en la planta? Y este hombre me decía, tengo 2 tipos de grasas. Esta es la primera grasa, vemos la ficha técnica de esta grasa, de la grasa número 1, no hace falta decir nombres ni nada. Y lo que podemos ver en la ficha técnica es que se trata de una grasa de litio
con un grado, una consistencia, número 2, y un dropping point, es decir, el punto de fluido del aceite, de la grasa, superior a 180 grados centígrados. Bueno, pues lo que hacemos en el laboratorio es precisamente comparar y contrastar estos resultados con la ficha técnica para ver si realmente estamos hablando de este tipo de grasa. Habíamos dicho que es un aceite, una grasa, perdón, de litio, y una vez que hacemos el análisis de la grasa como tal, vemos que sí, es evidente, hay litio en una concentración X en partes por millón. El siguiente punto es determinar la consistencia de la grasa mediante un análisis de penetración de cono, y vemos precisamente que sí corresponde con el tipo de consistencia especificado en la ficha técnica. Y por último vemos el dropping point, la temperatura a la cual la grasa comienza a fluir, ¿no? Vale, con esta información entonces, además de otros elementos que nos brinda el análisis de grasa, podemos determinar que estamos hablando de una grasa que, si bien es de litio, tiene presencia de calcio, con lo cual es una grasa litio-calcio, y tiene una concentración de fósforo y zinc, que son aditivos precisamente de extrema presión. No estamos hablando de extrema presión, aditivos de extrema presión. Veamos la ficha técnica de la grasa número 2 que tiene en la planta. La ficha técnica no es tan explícita como la ficha técnica anterior. ¿Vale? Esta ficha técnica no nos dice prácticamente nada, con lo cual el análisis de grasa de esta muestra nos dice que es una grasa de litio, una grasa lítica, únicamente lítica, no es una grasa de litio y calcio como la anterior, y adicionalmente tiene una concentración de aditivos que es inferior a la grasa anterior, a la grasa número 1 de la cual estamos hablando. Entonces, tenemos dos grasas que son completamente diferentes, que en planta se están utilizando como si fuesen la misma grasa, y unos días se reengrasa el rodamiento con la grasa número 1 y otros días se reengrasa el rodamiento con la grasa número 2. Y esto es totalmente habitual y común que ocurra en planta. Dos grasas y nos disparamos hasta 18 grasas, el caso más crítico en el cual yo tuve un análisis, ¿no? Vale, pues vamos a analizar, vamos a poner estas dos grasas en una tabla y vamos a analizar sus características, las características técnicas. En un caso tenemos la grasa en servicio y en otra la que se añade para diferenciarla simplemente. Y fijaros que tenemos la grasa número 1 es más o menos, tiene una consistencia 1.5 a 2, la otra tiene una consistencia 2. El tipo de aceite es completamente diferente. En un caso es aceite sintético, en el otro es mineral. Una es complejo de litio y otra es lítica. Hay una compatibilidad perfecta, no hay ningún problema de incompatibilidad de grasas. La viscosidad del aceite en el primer caso es de 220, mientras que en el segundo caso es desconocida, no sabemos. Los aditivos son extrema presión, pero como ya hemos visto, tienen una diferencia en la concentración del aditivo. La temperatura máxima de operación es completamente diferente. Las concentraciones que hemos visto en laboratorio, pues en litio más o menos son parecidas, y en los aditivos extrema presión son completamente diferentes. Esta grasa en concreto, adicionalmente, tiene una clasificación de grasa industrial, mientras que la segunda grasa, no se clasifica como grasa industrial, sino que se clasifica como grasa automotriz. Es decir, esta grasa está destinada al uso y aplicación automotriz, sobre todo en camiones, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con el uso de rodamientos industriales. Sin embargo, por alguna razón, porque utilizamos la grasa de siempre, como bien dijimos hace un momento, esta grasa está en planta y se la utiliza habitualmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es recomendable para este caso? Yo le pedí algo de información al cliente y el cliente me dice, mira, tenemos el rodamiento, es este tipo de rodamiento, funciona a esta velocidad, a esta temperatura de operación, y adicionalmente me pasa alguna información de ultrasonido, los reengrases en gramos por cada semana, y nos dice que adicionalmente reemplazan el rodamiento cada 8 años porque el rodamiento no da más. Vibraciones comienza a saltar desde el año 6 y el año 8 más o menos tienen que cambiar el rodamiento. Con lo cual yo le digo a mi compañero Ale, y ahora le paso la palabra, le digo, Ale, tengo este rodamiento, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tipo de grasa debemos aplicar? Y ahora vuelve Ale para darnos una explicación del tipo de grasa. Gracias, Jorge. Si me regresas a tu lámina, por favor, compartes tu pantalla.
Eh, lo, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que tenemos que conocer a nuestro rodamiento, ¿de acuerdo? No podemos hacer un análisis, no podemos seleccionar una grasa si simplemente no conocemos el rodamiento, ¿eh? Entiendo que en el mercado existe ese enunciado de multiusos y multipropósitos para lubricantes, pero la verdad es que tenemos que analizar bien el rodamiento. En este caso es un rodamiento de doble hilera de rodillos esféricos o rodillos a rótula. Es un rodamiento de un tamaño grande, 240 milímetros de aro interior. Es un rodamiento con una jaula guiada por los elementos, por el aro interior de latón, ¿sale? Es un rodamiento que tiene una ranura anular para llevar a cabo la relubricación. Cuando nosotros hacemos la selección del lubricante, hay diversas maneras, pero en general la que nosotros hacemos es a través de 4 pasos, ¿no? Primero tenemos que seleccionar la consistencia de esa grasa. Recuerden que las necesidades de lubricantes y de lubricación están superditadas por las características del equipo, de la máquina. Es decir, la máquina es la que manda, ¿sí?, cuál es el lubricante ideal para que funcione de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito seleccionar cuál es la consistencia adecuada, qué tan duro, qué tan suave. Yo necesito saber si esa máquina va a requerir algún tipo de aditivos, ¿sí? Extrema de presión, antierrumbre, aditivos sólidos. Obviamente, por la velocidad de giro de esta máquina, no sería recomendable, pero bueno, eso sería el segundo paso. Ver si se requiere algún tipo de aditivos. El tercer paso es revisar las características particulares de la aplicación. ¿Hay agua presente? ¿Hay temperatura alta o baja? ¿Sí? ¿Necesita tener una compatibilidad con alimentos? ¿Sí? Yo necesito conocer ese tipo de características. Y por último, la característica física más importante de cualquier lubricante, la viscosidad. ¿Cuál es la viscosidad mínima requerida que yo necesito en este rodamiento? Y después buscar o hacer una relación de viscosidades para encontrar una buena formulación de película o de espesor de película lubricante. Pero en general esos 4 pasos son los que tendríamos que estar haciendo. Jorge, adelante. Fenomenal, Ale. Muchas gracias. Pues con esa explicación vamos al cliente y le decimos, mira, el tipo de grasa que estás utilizando, lógicamente, no es el adecuado. Hay un problema con el tipo de grasa que estás utilizando y vamos a hacer un análisis de lo que está ocurriendo, ¿vale? Vamos a resumir lo que hemos visto aquí arriba en la transparencia anterior y decimos, este rodamiento es un rodamiento que gira lento, 250 revoluciones es un giro lento para un rodamiento, una temperatura relativamente media, tendiendo a alta tal vez, una fricción baja, pero tiene una alta carga, ¿no? Este rodamiento sufre de cargas puntuales, pero que son muy altas. ¿Qué ocurre cuando un rodamiento, desde el punto de vista de grasa, lógicamente, qué ocurre cuando un rodamiento sufre una carga puntual excesiva? Pues si no está bien formulado o si no es la grasa adecuada, esa grasa va a tender a escurrirse, a salir del aceite. ¿Y en qué forma? Pues una forma de separación. No es que se va a salir la grasa como tal y el rodamiento va a quedar sin grasa, no es eso. Pero uno de los 3 elementos que forman la grasa como tal es el que tiende a salir por exceso de carga. Y en este caso, el que tiende a salir es el aceite. Desafortunadamente, el aceite tiene diluido, tiene disperso en su química a los aditivos. Entonces tenemos un problema doble. Se va el aceite que se lleva los aditivos. En algunos casos, si hablamos de grasas que tienen aditivos sólidos, pues ese aditivo sólido probablemente se quede atrapado con el espesante. Pero en este caso no es ese, ¿no? Entonces, se nos va la grasa, se nos va el aceite con los aditivos, hemos dicho, es decir, nos quedamos sin aceite, sin aditivos y se queda únicamente el espesante. Y esto es lo que ocurre, o esto es lo que ha ocurrido con ese rodamiento en concreto. Y esto es algo habitual, ¿eh? Muchas veces, y ustedes pueden ver en sus plantas, muchas veces tenemos esta figura, tenemos esta mancha típica en la base de los rodamientos. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Nos hemos acostumbrado y vivimos con esa mancha habitual, pues es lo normal. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Así funciona el rodamiento y yo no he visto ningún problema con mi rodamiento que dura 8 años. Muchas veces dura más que una persona en la planta. 8 años todos estamos contentos, ¿vale? Pero esto es un indicador de un problema. ¿Qué problema? Pues que se está yendo el espesante, se está yendo el aditivo y se está yendo el aceite base en este caso, ¿vale? ¿Qué es lo que queda? Si se van el aceite y los aditivos, ¿qué es lo que queda en el rodamiento? Esto es lo que queda en el rodamiento, lógicamente, y esto es espesante. Esto es ese espesante de litio-calcio que habíamos dicho a un principio, pues que queda atrapado en el rodamiento en este caso. Y la pregunta es, ¿el espesante como tal lubrica? El espesante, si lográsemos aislar espesante, pues el espesante no lubrica. Los que logran la lubricación son precisamente el aceite y los aditivos, pero que si no están presentes, no va a existir lubricación y tenemos un serio problema como es este caso, ¿vale? Desde el punto de vista un poco más económico, tal vez nos vamos a alejar de este caso de la parte mecánica y vamos a ver que las paradas, perdón, que desde el punto de vista de este efecto, ¿cuál es el efecto en la producción como tal de este problema en el rodamiento? Para eso vamos a ver que hay un problema relacionado con lo que se conoce la planta oculta o todo aquello que no ves que está ocurriendo debido a un problema en este caso de una mala selección de grasa en el rodamiento. Tenemos unas pérdidas por operación, tenemos paradas no programadas que si bien ocurren cada 8 años, probablemente deberían ser más extendidas en el tiempo, con lo cual nuestra producción neta es baja. Tenemos una producción neta que se reduce cuando podría ser incremental. ¿Vale? Y vamos a ver qué es lo que ocurre, una vez más, desde otro punto de vista, ya no el punto de vista ni de mantenimiento ni el mecánico. Si utilizásemos la grasa correcta, la grasa que Ale nos ha identificado para este caso, ese rodamiento, la vida esperada de ese rodamiento sería de alrededor de 20 años, no 8 años como es el caso. Y no estamos hablando de un rodamiento en esta planta en concreto, estamos hablando de una cantidad muy grande de ese tipo de rodamientos en concreto que luego tiene un efecto en la producción. El mantenimiento planificado, cuando hablamos de la grasa incorrecta, es de alrededor de 8 días, porque cada vez que se abre y se cambia ese rodamiento, no es solamente cambiarlo, sino que hay que limpiar todo el resto y hay que limpiar el problema dejado por una mala selección de grasa. Las horas hombre, si hablamos en función de la grasa incorrecta, tenemos una hora hombre dedicada al reemplazo y limpieza cuando hablamos de la grasa incorrecta y menos de la mitad cuando hablamos de la grasa correcta, ¿vale? Los días de mantenimiento planificado en este caso también se reducen un montón, de 8 a 2. El volumen de grasa, que probablemente es el menor de los problemas, pues se reduce en casi 4 veces. Las horas hombre de reengrase anual se reducen drásticamente, con lo cual podemos tener a esta persona dedicada a otras tareas que no sean reengrase. 14 horas al año no es mucho probablemente, pero 2.5 horas al año, eso sí que no es nada. Y eso es algo a lo que deberíamos tender. El costo de la grasa, habíamos dicho, pues $320 contra 60, probablemente no es un costo muy alto, pero donde sí hay una incidencia muy grande es que utilizando la grasa correcta, podría esta planta producir alrededor de 30 toneladas anuales adicionales. ¿Cuánto cuesta vender esas 30 toneladas de producto? Probablemente, si ponemos en una balanza, sí compensa utilizar la grasa correcta y el resto de cosas que habíamos dicho aplicadas en este punto. ¿Vale? Entonces, gracias al análisis de grasa, la combinación del análisis de grasa con el modo de fallo de rodamientos del cual nos habló Ale, tenemos este caso en el que probablemente si se selecciona la grasa, si se utiliza la grasa correcta y se hace un adecuado análisis del modo de fallo, podemos incrementar, ya no estamos hablando la vida del rodamiento, sino la producción neta. Hay un efecto directo en la producción neta. Este es un caso muy pequeñito en el que estuvimos Ale y yo hace poco y lógicamente el beneficio es muy grande, muy grande. Ale, te paso la batuta ahora.
Gracias, gracias, Jorge. Me gusta la información presentada. Y bueno, ya estamos por finalizar el webinar. Vamos a dar paso a la sección de algunas preguntas que tenemos. Pero bueno, nada más, no quisiera dejar pasar la oportunidad pues, para anunciar que el próximo año, Jorge, vamos a estar colaborando en conjunto. A partir del 2022 vamos a tener una serie de entrenamientos muy puntuales, muy específicos, muy focalizados, ¿sí? Rápidos de aprendizaje, muy rápido, y por el tipo de tema que vamos a estar hablando, que es el análisis del lubricante como tal de la grasa, más el análisis de fallas de rodamiento, lo que hemos hecho es estratificarlo, dividirlo por sectores, ¿sí? A pesar de que tienen máquinas similares, las condiciones son muy distintas. Entonces, vamos a estar hablando, llevando este curso, ¿sí? A nuestros sectores mineros, nuestros sectores del cemento y agregados, pulpa y papel, alimentos y bebidas, el sector agroindustrial, todo esto a partir del año 2022, empezando en enero. Próximamente vamos a tener ya las fechas listas y si alguno de ustedes tiene la intención o de ingresar a este curso, bueno, pues déjenos ahí sus datos de contacto, escríbanos. Todos los participantes aquí en este webinar van a tener un descuento especial, entonces ahí pónganle que ustedes participaron o escríbanos ahí a nuestros correos o nuestras redes sociales y con todo gusto. Nada más que agradecerte, Jorge, la presencia, el espacio. No es no va a ser la última vez que nos veamos, vamos a seguir trabajando, por supuesto, nos van a seguir viendo. Y en especial quiero agradecer a todas las personas que se han conectado a través del canal de YouTube y a través de aquí del webinar, por su tiempo, por sus preguntas. No tengan ningún cuidado, escríbanme si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, si le quieren hacer alguna pregunta a Jorge, también escríbanme, yo se la hago llegar. Estamos, creo que en una posición en donde nos gusta compartir el conocimiento a ambos y eso es siempre se agradecerá, ¿no? Yo aprendo mucho de ti, aprendo mucho de nuestros participantes, ¿sí? Ese constante aprendizaje. Y bueno, Jorge, ¿alguna última palabra para cerrar? Nada, Ale, muchas gracias nuevamente a ti por la oportunidad. Un placer como siempre. Siempre aprendo algo nuevo contigo y a la gente que ha estado presente, pues también lo mismo. Muchas gracias y a seguir adelante. Listo. En un par de días estará disponible la grabación para que la puedan revisar nuevamente. Y bueno, nos veremos en algún otro momento. Tengan una buena tarde.